Jóvenes, bienvenidos a este tutorial para saber cómo se referencia en un trabajo de experiencia recepcional por mediante el tipo APA. Muy bien, voy a comenzar. Tienen que identificar ustedes que existen dos formas de citar. La primera se llama referenciada o parafraseada y la segunda es la textual. Explico cada una de ellas. La cita referencial o parafraseada consiste en que ustedes leen un texto, alguna revista, un libro, un artículo, lo que ustedes gusten, comprenden un párrafo, una página, y ustedes en su trabajo van a escribir con sus propias palabras lo que entendieron de lo que ustedes acaban de leer. Muy bien. La cita textual, a diferencia de la parafraseada, es de que ustedes lo leen en un texto, ya sea igual un libro, alguna revista, un artículo. Yo le digo copio y pego, pero es transcribir exactamente igual las palabras con las que están ustedes utilizando en su bibliografía. Nada más para que quede grabado, nosotros vamos a utilizar muchas citas parafraseadas, referenciadas y pocas citas textuales. Las citas textuales, la que les estoy explicando ahorita, las vamos a ocupar únicamente para escribir las definiciones de conceptos, ¿sí? Y las definiciones en sí. ¿Queda claro? O sea, si yo quiero escribir algún término, entonces lo puedo hacer de manera textual. Si yo quiero definir algún concepto, entonces yo lo hago de forma textual. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva. Y fíjense, ustedes para el trabajo que tienen que entregarme a mí, lo van a identificar con colores. Las citas parafraseadas, ¿sí? Van a ser de color azul. Las citas textuales van a ser de color rojo. Cualquier párrafo que ustedes no se hayan tomado como alguna cita, de alguna cita, entonces lo van a escribir de color negro. Veamos esta diapositiva que les estoy presentando. Miren, aquí en esta parte, en la de arriba, el primer párrafo, si se dan cuenta, entonces va de color azul, entonces quiere decir que es una cita referencial o parafraseada. ¿Qué quiere decir esto? Que sus compañeros leyeron la información, pero esta información está compuesta o está plasmada de diferente manera, ¿sí? A cómo en realidad lo obtuvieron de esa fuente. Muy bien. Después aquí en el segundo párrafo me ponen una cita textual, le ponen de color rojo la cita textual, y entonces ustedes, si se van a esta bibliografía de Hernández 2011 en la página 6, van a encontrar las mismas palabras tal cual, ¿sí? ¿Sí? En el libro que en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están diciendo que es textual. No hay ningún problema. Jóvenes, plagio se considera que cuando ustedes hacen una cita textual y no la referencian bien, entonces es un plagio, pero ustedes la referencian bien, no hay ningún problema. Muy bien. Y en el último párrafo, si se dan cuenta, es de color negro, y entonces dicen que me dan a entender de que ustedes no se basaron en ninguna bibliografía, sino ya era conocimiento que ya tenían anteriormente, o que son párrafos de enlace, ¿sí? Que van a comunicar una idea con otra, y entonces ustedes van a escribir este tipo de párrafos. Entonces, ya tengo párrafos de color azul, que son citas parafraseadas, párrafos de color rojo, que son citas textuales, y párrafos de color negro, que son de su propia autoría. Ya al final, cuando ustedes me van a entregar el trabajo, entonces van a poner todos en color negro. Ahora sí, la cita referenciada. Fíjense, en la cita referenciada existen diferentes maneras de citar a un autor o a un libro. La primera es lo siguiente. Escriben ustedes el párrafo, ¿sí? Y después le ponen paréntesis, apellido paterno del autor, coma, el año en el que se escribe, se cierra el paréntesis y el punto. Muchos de ustedes tienen el error de que el punto lo ponen al final de la palabra educación. No, es al final de todo, al final del párrafo, ¿sí? Y entonces aquí yo ya estoy viendo de que Lagunes 2012, entonces es el que escribió esta información, pero fue plasmada en el documento de una forma parafraseada. Muy bien.
Esa es la primera opción y la más común. Cuando son dos autores, el texto es el mismo. O sea, el texto para cuestiones de ejemplo es el mismo. Nada más que fíjense cuál es la diferencia acá. Y es paréntesis, apellido paterno del primer autor. Pueden poner el ampersand o pueden poner y. ¿Sí? La letra Y. Y apellido paterno del segundo autor, coma, el año, se cierra paréntesis y el punto. Muy bien. Eso está muy fácil también. Cuando son tres autores, si va a ser la primera vez que lo van a citar, entonces de igual manera, se abre paréntesis, apellido paterno del primer autor, coma, apellido paterno del segundo autor, el ampersand o la letra Y, el apellido paterno del tercer autor, coma, el año, se cierra paréntesis y el punto. Si fue, esa es la primera vez. Cuando es la segunda vez que van a citar a este autor, entonces ya le van a poner entre paréntesis Lagunes et al, que significa que son demás autores, punto, después coma, el año, se cierra el paréntesis y el punto final. Muy bien, el punto y aparte. Muy bien. Si se fijan, entonces ya la primera vez que ustedes lo escriben, entonces escriben todos los apellidos. Y la segunda vez que ustedes hacen referencia a esta cita, entonces le ponen et al. ¿Ok? Y esto pasa igual cuando son más de tres autores. Cuando son más de tres autores, la primera vez igual se pone, abres paréntesis, apellido paterno del autor, et al, punto, coma, el año en que se hizo, se cierra el paréntesis y el punto. Así es cuando se citan más de tres autores. ¿Por qué lo pongo así? Porque muchas de las veces ustedes jóvenes cuando lo hacen de manera directa en Word, les van a aparecer entonces inclusive todos los autores, entonces lo tienen que hacer de forma manual y en esa forma manual, entonces ustedes así lo que tienen que citar. Muy bien. ¿Qué pasa cuando dicen, oye Omar, ¿sabes qué? Yo lo quiero a el autor al inicio del párrafo, eso fue al final. Todas las anteriores fueron al final del párrafo. Bueno, pues si se fijan, la gran diferencia es de que el apellido paterno del autor ya no está entre paréntesis porque ya corresponde al párrafo que ustedes están realizando. Entonces ponen Lagunes, indica que el blending learning, etc. Pero ya, entonces, si se fijan, dicen Lagunes y le ponen entre paréntesis el año en que se elaboró cómo sale la información. Muy bien. Entonces, así ustedes tienen que hacerlo. Cuando son más de dos autores, aquí por ejemplo, es Lagunes y ya no está permitido el ampersand porque están en inglés. Entonces aquí ya están haciendo un párrafo en español, Lagunes y Contreras, el año en que se hizo, se cierra, indica que, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando son ya más de tres autores, o tres autores o más, entonces tienen que ser Lagunes et al, punto, el año en que se hizo, y después indica que el blending learning puede ser vista como, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí la diferencia es de que nada se pone en automático el primer autor, et al, punto. Muy bien. Esas son las formas más comunes de citar, jóvenes, de forma parafraseada, ¿sí? Parafraseada. Les recomiendo que utilicen estas formas que les estoy mencionando. No vayan a escribir de otra forma porque al final de cuentas se van a hacer más pelotas. Traten de dominar las que estamos ahorita explicando para que así se sigan con la demás parte de su documento. La cita textual. La cita textual vamos a hacer dos variables, las que son menos de 40 palabras y las que exceden 40 palabras. Por ejemplo, en esta definición no exceden 40 palabras. La primera característica es que todo lo que vayamos copiando va entre comillas. ¿Ya vieron? Van entre comillas porque eso quiere decir que ese es el texto que ustedes transcribieron exactamente igual. La segunda diferencia va a ser la página. Si se fijan, la cita es entre paréntesis, apellido paterno del autor, coma, el año. Esto es lo que estamos viendo en la cita parafraseada. Pero aquí es coma, página 25. Se cierra el paréntesis y el punto. Le pueden poner P. Punto, muchos inclusive ponen 2012 2.25, cierran el paréntesis, o inclusive otras personas ponen PAG. No importa, en este caso, con que ustedes pongan P. Punto o PAG y el número de página es más que suficiente. Si lo que ustedes están escribiendo encuentran algún error ortográfico, por ejemplo, en esa parte dice educación, le faltó el acento, entonces tienen que, entre corchetes, tienen que escribir la palabra SIC, ¿no? De que al final de cuentas no es error de ustedes, sino que así venía en el texto, ¿no?
cierran comillas y entonces escriben lo que nosotros ya habíamos visto. En cambio, por ejemplo, si aquí fuera, le habían puesto C, entonces aquí igual entre corchete le ponen sig y le siguen el párrafo como está escrito, ¿ok? Cuando quieren hacer la cita textual al inicio del párrafo es para Lagunes, paréntesis, el año en que se escribió, se abren comillas, aquí en este caso se cierran, y la diferencia es de que le ponen igual, entre paréntesis, la página en el que se escribió y al final el punto. ¿Qué pasa si nosotros buscamos una página web y no encontramos la página? Pues entonces le podemos poner párrafo. A lo mejor dice párrafo, es el párrafo 25. ¿Ok? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es la cita textual que no excede de 40 palabras en páginas web sin número de página. Y también en cambio dice la cita textual que no excede de las 40 palabras en página web sin número de página ni se aprecian los párrafos, entonces ustedes tienen que poner entre paréntesis sección de comentarios y el párrafo que ustedes consideran que pertenece. Pero si se fijan es exactamente lo mismo, nada más que tienen que escribir sección de comentarios. Muy bien. La cita textual, y esto es importante también, de un autor que cita a otro, que no exceden de las 40 palabras. Por ejemplo, que yo tenga que Lagunes, que ustedes, por ejemplo, fíjense, aquí va, dice, el apio es Lagunes, el Lagunes está citado por Contreras en el año 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que Contreras lo escribió, ¿sí? A Lagunes, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, ustedes lo que hacen es de que este autor va a estar citado, pero en el libro de Contreras y en el año 2012, y al final, de igual manera, abren comillas, ¿sí? Cierran comillas después de que escriban el párrafo o la definición y le ponen el número de página en el que está. Eso por favor aprendan a hacerlo porque después hay muchos errores de qué es lo que tienen que hacer. Es Lagunes y quién está citado, o sea, lo cita Contreras. Ese Contreras es el que escribió el libro, es el libro que ustedes tienen en sus manos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando excede 40 palabras? Fíjense, yo les pido, cuando exceden las 40 palabras, yo les pido varias condiciones. En primer lugar, la primera condición es de que en ningún subtema tiene que iniciar o ningún título tiene que iniciar con citas textuales más de 40 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio de, por ejemplo, el subtema 1.1.5 no pueden iniciar con una cita más de 40 palabras. Eso ya lo dejan para el desglose del tema o subtema. ¿Ok? Me tienen que iniciar con un párrafo introductorio. ¿Sí? No lo tienen que poner nada más así el texto, sino que tienen que poner un párrafo introductorio, hacen el texto, el que están copiando, y después al final le ponen un párrafo de conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no quiero que se vea de que ustedes están copiando un texto más de 40 palabras y que lo hacen con la finalidad de generar nada más contenido, ¿no? Sino que al final de cuentas es un párrafo que ustedes no pueden explicar de otra manera, que el autor lo explica muy bien y entonces ustedes lo necesitan poner y pues entonces le ponen un texto, un párrafo antes, introductorio, y un párrafo después de manera de conclusión o de reforzamiento sobre lo que ustedes están copiando y pegando. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Fíjense, le van a manejar una sangría de 1.25 centímetros o 0.5 pulgadas. Ustedes le dan una tabulación y entonces van a manejar un margen, pero el margen va a ser para todo, ¿sí? Y nada más es del lado izquierdo. Transcriben todo, por ejemplo, si se fijan aquí están transcritos ya más de 40 palabras, y fíjense cuál es otra característica, no lleva comillas, ya le quitamos las comillas, paréntesis, apellido paterno del autor, el año y la página. Y esto va de lo mismo, ya les expliqué si son más de 1, 2, 3 o 4, ya les expliqué la forma en que tienen que ir escrito, pero así lo que tienen que hacer, con el margen, los dos párrafos y ya sin comillas. Muy bien, eso es cuando exceden de 40 palabras. Aquí, pues miren, por ejemplo, aquí es con las flechas ya estoy señalando qué es lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Hay otras formas de citar? Claro que sí. Las citas con autores institucionales. Miren, por ejemplo, cuando ustedes
transcriben algo del INEGI, por ejemplo, le tienen que poner así. Cuando es la primera vez, en el último informe de, aquí en este caso es la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis ponen la OMS y ponen el año, ¿ya vieron? Entonces, así es como se cita. Después, la segunda vez, ya pueden decir, el delegado de la OMS, y entre paréntesis el año, dijo que, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, la primera vez sí la tienen que escribir qué significa INEGI, CONDUCEF, la OMS, alguna otra institución, la UPEP, etcétera. Y ya después la pueden escribir de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, aquí están los elementos, dice las siglas del autor institucional y el año, y para la segunda cita tienen que ser las siglas del autor institucional, entre paréntesis ya nada más el año. Muy bien. Por ejemplo, también, aquí dice, a continuación se mencionan definición de varios autores encontrados en Munch 2005, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Después muchas veces ustedes encuentran definiciones a lo mejor que es comportamiento organizacional, ¿no? La definición de comportamiento organizacional y en la misma bibliografía encuentran que describen 4 o 5 contenidos, ¿no? De 4 o 5 definiciones. Y entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es de que pueden mencionar el autor en donde lo están haciendo. En este caso es un solo autor. Ya les dije cómo mencionar los diferentes autores. Le ponen el año en que se dijo, le ponen 2 puntos y después le ponen aquí el autor que está describiendo el concepto. Por ejemplo, dice en este caso es Agustín Reyes Ponce, dice, abren comillas y lo escriben, ¿ok? Sin comillas, si no pasa de las 40 palabras, al menos que el autor haya entrecomillado. Muy bien. Y después, otra de las formas es de que dicen, a continuación se describen las ventajas del uso de la tecnología. Y ustedes lo hacen de forma textual, ¿no? Eso también ocurre mucho. Pues van a hacerlo de la siguiente manera. Le ponen Munch, es entre paréntesis, el apellido paterno del autor, el año y le ponen la página en que se encontró, le ponen 2 puntos y ya empiezan a hacerle, comúnmente están en viñetas y le ponen todas las viñetas que ustedes han encontrado. De esa manera lo van a hacer. ¿Ok? Ustedes, para hacer las tablas gráficas, imágenes o cuadros que ustedes le vayan pidiendo o lo vayan poniendo en su documento, les aconsejo que den clic derecho a la tabla, a la imagen y le pongan insertar título. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al insertar título, si ustedes borran esa tabla, esa imagen, esa gráfica, etcétera, en automático les van a poner en la numeración consecutiva. Muy bien. Lo quiero abajo, por ejemplo, aquí está la tabla, esto es una tabla, le ponen tabla número 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa, no se reinicia por los capítulos, por ejemplo, si en el capítulo 1 pusieron 2 tablas, en el capítulo 2, 3, entonces van a ser técnicamente el capítulo 3 va a tener la tabla 3, 4 y 5, ¿ok? Pero no se reinicia la numeración. Tabla número 1, 2, 3, le ponen el nombre de la tabla y le van a poner punto, la fuente, y le van a poner 2 puntos, apellido paterno, entre paréntesis, apellido paterno del autor, coma el año. Muy bien. O también le pueden poner fuente, pues acá está, ¿no? Fuente, el apellido paterno del autor y el año. O si no, o si ustedes la hicieron, pero se basaron en un autor, le ponen fuente, elaboración propia basada en apellido paterno del autor y el año. Muy bien. Y todo debe ser centrado y abajo de la tabla, de la gráfica, imágenes, etcétera, que ustedes hayan puesto. ¿Ok? Fíjense, jóvenes, aquí está la bibliografía en la que ustedes pueden obtener el enlace y eso va a ser todo. ¿Ok? Si ustedes tienen alguna duda, por favor, contáctense conmigo para que yo se la resuelva. Muchas gracias, jóvenes.